El misterio de Hunter's Lodge. De Agatha Christie. Al fin y al cabo, murmuró Poirot, con voz ronca, es posible que no muera esta vez. Siendo el comentario de un convaleciente de la gripe, me pareció una muestra de optimismo beneficioso. Yo ya la había pasado, y Poirot la sufrió también. Ahora se hallaba sentado en la cama, recostado sobre una serie de almohadas, con la cabeza envuelta en un chal de lana, y sorbiendo lentamente una tisana particularmente nociva, que yo había preparado, siguiendo sus indicaciones. Su mirada se posó complacida sobre una hilera de botellas, cuidadosamente ordenadas, que había en la repisa de la chimenea. Sí, continuó mi amigo. Una vez más volveré a ser yo, el gran Hércules Poirot, el terror de los malhechores. Imagínese, mon ami, que me dedican un párrafo en los comentarios sociales. Pues sí. Aquí está. Salgan todos los criminales sin temor. Hércules Poirot, y créanme, es un Hércules el detective favorito de la sociedad, que no podrá detenerles. ¿Por qué? Pues porque se halla prisionero de la gripe. Me reí. Bien, Poirot. Se está convirtiendo en un personaje célebre. Y afortunadamente, no ha perdido nada de especial interés durante este tiempo. Es cierto. Los pocos casos que he tenido que rechazar, no me han causado la menor pena. Nuestra patrona asomó la cabeza por la puerta. Abajo hay un caballero que desea ver a Monsieur Poirot, o a usted, capitán. Viendo que está muy apurado, y que es todo un caballero, he subido su tarjeta. Me la entregó. Roger Havering, leí. Poirot me indicó con la cabeza la librería, y obediente fui a coger el libro. ¿Quién es quién? Poirot lo tomó de mis manos, y empezó a volver sus páginas a toda prisa. Segundo hijo del quinto barón de Windsor. Contrajo matrimonio en 1903 con Zoe, cuarta hija de William Grab. Vaya, dije yo. Me parece que es la muchacha que solía actuar en el Frivolidad, solo que se hacía llamarse Carisbrooke. Recuerdo que contrajo matrimonio con un joven de la ciudad poco antes de la guerra. ¿Le gustaría bajar y ver qué es lo que le ocurre a ese caballero, Hastings? Preséntele todas mis excusas. Roger Havering era un hombre de unos 40 años, de buena presencia y elegante. Su rostro expresaba una gran agitación. ¿Capitán Hastings? Tengo entendido que es usted el compañero de Monsieur Poirot. Es del todo preciso que venga hoy mismo a Derbyshire. Me temo que eso sea imposible, repliqué. Poirot está enfermo, tiene gripe. Su rostro se ensombreció. Dios mío, eso es un gran golpe para mí. ¿Tenía que consultar acerca de algún asunto serio? Santo Dios, ya lo creo. Mi tío, el mejor amigo que tenía en el mundo, fue encontrado asesinado la noche pasada. ¿Aquí en Londres? No, en Derbyshire. Yo me hallaba en la ciudad, y esta mañana recibí un telegrama de mi esposa. Inmediatamente decidí venir a ver a Monsieur Poirot, para rogarle que se ocupe de este caso. ¿Quiere perdonarme un momento? Le dije, iluminado por una idea repentina. Subí la escalera a toda prisa, y en pocas palabras puse a Poirot al corriente de la situación. Ya veo. ¿Quiere ir usted, no es cierto? Bien, ¿por qué no? Ahora ya debiera conocer mis métodos. Solo le pido que me informe a diario, y siga al pie de la letra todas mis instrucciones. Me avine a ello gustoso. Una hora más tarde, me encontraba sentado frente al señor Havering, en un departamento de primera clase, de los veloces ferrocarriles Midland, alejándose de Londres. Para empezar, capitán Hastings, debe usted comprender que Hunter's Lodge, a donde nos dirigimos y donde tuvo lugar la tragedia, es solo un pequeño terreno de caza, situado en el corazón de los páramos de Derbyshire.
Nuestra verdadera casa está cerca de Newmarket, y solemos alquilar un piso en la ciudad, durante la temporada de invierno. Hunter's Lodge lo regenta un ama de llaves, que prepara todo lo que necesitamos, cuando se nos ocurre ir a pasar allí un fin de semana. Claro que durante la temporada de caza, nos llevamos algunos criados de Newmarket. Mi tío, el señor Harrington Pace, como tal vez usted ya sepa, mi madre era de los Pace de Nueva York, vivía con nosotros desde hace 3 años. Nunca se llevó bien con mi padre ni con mi hermano mayor, y supongo que por ser yo algo así como el hijo pródigo, hizo que esto aumentase el afecto hacia mí, en vez de disminuirlo. Claro que soy un hombre pobre, y mi tío era muy rico. En otras palabras, él era quien pagaba. Pero, aun siendo exigente en muchos aspectos, no resultaba difícil de tratar, y los tres vivíamos en feliz armonía. Hace un par de días, mi tío, bastante disgustado por algunas juerguecitas recientes que nos corrimos en Nueva York, sugirió que viniéramos a Derbyshire, a pasar un par de días. Mi esposa telegrafió a la señora Middleton, el ama de llaves, y nos vinimos la misma tarde. Ayer noche, me vi obligado a volver a la ciudad, pero mi esposa y mi tío se quedaron. Esta mañana recibí este telegrama. Y me lo tendió para que lo leyera. Decía lo siguiente. Ven enseguida. Tío Harrington ha sido asesinado anoche. Trae un buen detective si puedes, pero ven. Zoe. Entonces, ¿no conoce usted más detalles? Pregunté, tras leer el telegrama. No, supongo que vendrán en los periódicos de la noche, contestó el señor Havering. Sin duda alguna, se habrá hecho cargo la policía. Eran casi las 3 de la tarde, cuando nos apeamos en la pequeña estación de Almsdale. Después de recorrer 5 millas en coche, llegamos a un edificio de piedra gris muy pequeño, situado en un páramo desolado. Un lugar muy solitario, observé con un estremecimiento. Havering asintió y dijo. Intentaré deshacerme de él. No podría volver a vivir aquí. Abrimos la verja, y caminamos por el estrecho sendero hacia la puerta de roble, cuando una figura familiar salió a nuestro encuentro. «Inspector Japp», exclamé. El inspector de Scotland Yard me saludó amistosamente, antes de dirigirse al señor Havering. ¿El señor Havering? Me han enviado de Londres, para encargarme de este caso, y desearía hablar con usted si me lo permite. Mi esposa, comenzó el señor Havering. He visto ya a su esposa, y al ama de llaves, interrumpió el inspector Japp, no le entretendré más que un momento, pues deseo regresar al pueblo lo antes posible, ahora que he visto todo lo que podía ver aquí. Todavía no sé nada que. Exactamente, dijo Japp, tranquilizándolo. Pero hay una o dos cosillas, sobre las que desearía conocer su opinión. El capitán Hastings me conoce, e irá a la casa a decirles que usted ha llegado. A propósito, ¿qué ha hecho usted el hombrecillo, capitán Hastings? Aún sigue en cama, con gripe, contesté. ¿De veras? Lo siento, repuso Japp, le debe resultar a usted extraño estar aquí, sin él, ¿verdad? Como un barco sin timón. Y tras oír aquella broma de mal gusto, me fui hacia la casa. Hice sonar el timbre, ya que Japp había cerrado la puerta tras él. Al cabo de algunos instantes, me fue abierta por una mujer de mediana edad, vestida de negro. El señor Havering llegará dentro de unos momentos, expliqué. Se ha quedado hablando con el inspector. Yo he venido con él, desde Londres, para investigar este caso. Tal vez, usted pueda contarme brevemente lo ocurrido anoche. Pase usted, señor. Cerró la puerta, y me encontré en un recibidor escasamente iluminado. Fue después de cenar, cuando llegó ese hombre. Preguntó por el señor Pace, señor, y al ver que hablaba igual que él,
Pensé que sería un amigo americano del señor y le hice pasar al cuarto de armas y luego fui a avisar al señor Pace. No me dijo su nombre, lo cual es bastante extraño, ahora que lo pienso. Al decírselo al señor Pace, pareció bastante intrigado, pero dijo a la señora, perdóname, Zoe, iré a ver lo que quiere ese individuo. Fue al cuarto de armas, y yo volví a la cocina, pero al cabo de un rato, oí voces, como si discutieran, y salí al recibidor, al mismo tiempo que salía la señora. Entonces, oímos un disparo, y luego un terrible silencio. Corrimos hasta el cuarto de armas, pero la puerta estaba cerrada, y tuvimos que dar la vuelta, para entrar por la ventana. Estaba abierta, y dentro el señor Pace bañado en sangre. ¿Y qué fue de aquel hombre?, pregunté. Debió de marcharse por la ventana, antes de que nosotras llegáramos. ¿Y luego? La señora Avery me envió a avisar a la policía. Tuve que andar 5 millas. Vinieron conmigo, y el comisario se ha quedado aquí toda la noche, y esta mañana ha llegado la policía de Londres. ¿Qué aspecto tenía el hombre que vino a ver al señor Pace? El ama de llaves reflexionó. Llevaba barba, era moreno, de mediana edad, y usaba abrigo claro. Y aparte de su acento americano, no me fijé en otros detalles. Ya. ¿Ahora podría ver a la señora Avery? Está arriba, señor. ¿Quiere que la avise? Si me hace el favor. Dígale que el señor Avery está fuera con el inspector Japp, y que el caballero que ha venido con él, desde Londres, está deseoso de hablar con ella lo antes posible. Muy bien, señor. Me sentía impaciente por conocer todos los hechos. Japp me llevaba 2 o 3 horas de ventaja, y su prisa por marchar me hizo apresurarme. La señora Avery no me hizo aguardar mucho. A los pocos minutos, oí pasos en la escalera, y al alzar los ojos, vi a una joven muy hermosa, que se dirigía hacia mí. Llevaba un vestido color rojo llama, que realzaba la esbeltez de su figura, y tocaba sus cabellos negros con un sombrerito de cuero del mismo color. Incluso la reciente tragedia, no había podido empañar en modo alguno su vigorosa personalidad. Me presenté, y ella inclinó la cabeza en señal de asentimiento. Claro que he oído hablar de usted y de su colega Monsieur Poirot. Juntos, han realizado ustedes cosas maravillosas, ¿no es cierto? Mi esposo ha sido muy inteligente en acudir a usted tan pronto. ¿Ahora, quiere interrogarme? ¿No es el medio más sencillo para saber todo lo que desee con respecto a ese doloroso asunto? Gracias, señora Avery. Dígame, ¿a qué hora llegó ese individuo? Debió de ser poco antes de las 9. Habíamos terminado de cenar, y estábamos tomando el café. ¿Su esposo se había marchado ya a Londres? Sí, se fue en el tren de las 6:15. ¿Fue en coche hasta la estación o andando? Nuestro coche no está aquí. Vino a recogerle uno del garaje de Elmersdale con tiempo para ir al tren. ¿El señor Pace estaba como de costumbre? Desde luego. Normal en todos los aspectos. ¿Ahora podría describirme al visitante? Me temo que no. Yo no le vi. La señora Middleton le hizo pasar al cuarto de armas, y luego fue a avisar a mi tío. ¿Qué dijo su tío? Pareció bastante contrariado, pero acudió enseguida. Unos 5 minutos más tarde, oí voces airadas. Salí corriendo al recibidor, y casi tropecé con la señora Middleton. Luego oímos el disparo. La puerta del cuarto de armas estaba cerrada por dentro, y tuvimos que ir a dar la vuelta y entrar por el ventanal. Claro que eso nos llevó algún tiempo, y el asesino pudo escapar. Mi pobre tío, su voz tembló, había recibido un balazo en la cabeza. Vi en el acto que estaba muerto, y envié a la señora Middleton a dar parte a la policía.
Tuve gran cuidado de no tocar nada de la habitación y dejarlo todo tal como lo encontramos. Hice un gesto de aprobación. ¿Y el arma? Pregunté. Pues puedo hacer una sugerencia, capitán Hastings. Mi esposo tenía 2 revólveres cargados, adornando la pared, y falta uno de ellos. Se lo hice observar a la policía, y se llevaron el otro. Cuando le hayan extraído la bala, supongo que lo sabrán con certeza. ¿Puedo ir al cuarto de armas? Desde luego, capitán Hastings. La policía ya lo registró, y el cadáver ha sido retirado. Me acompañó al escenario del crimen. En aquel momento, Avery entró en el recibidor, y con una breve disculpa, su esposa corrió hacia él. Yo quedé solo para llevar a cabo, por el camino más conveniente, mis investigaciones. Debo confesar, que fueron bastante descorazonadoras. En las novelas policíacas, abundan las pistas, pero yo no pude descubrir nada extraordinario, excepto la gran mancha de sangre que había en la alfombra, donde debió caer el cadáver. Lo examiné todo con sumo cuidado, y saqué un par de fotografías de la habitación con mi pequeña cámara. También examiné el suelo, en la parte exterior del ventanal, pero aparecía tan lleno de pisadas, que juzgué inútil perder el tiempo, queriendo sacar algo en claro. No, había visto todo lo que en Hunter's Lodge tenía que ver. Debía regresar a Elmersdale, y ponerme en contacto con Japp. De modo que, despidiéndome de los Avery, partí en el automóvil que nos había traído desde la estación. Encontré a Japp en Morlock Arms, y me acompañó a ver el cadáver. Carrington Pease era un hombrecillo menudo, bien rasurado, y de aspecto típicamente americano. Le habían disparado por la parte posterior de la cabeza, y a corta distancia. Se volvería un momento, observó Japp, y el criminal cogería el revólver y dispararía. El que nos entregó la señora Avery estaba cargado, y supongo que el otro también. Es curiosa, la serie de tonterías que comete la gente. Mire que tener un par de revólveres cargados, colgados de la pared. ¿Qué opina usted de este caso? Pregunté, cuando ya hubo terminado. Pues de momento no pierdo de vista a Avery. Sí. Exclamó al ver mi expresión de asombro. Avery tuvo un par de incidentes sospechosos en su pasado. Cuando era estudiante en Oxford, hubo cierto extraño asunto, referente a la firma de uno de los cheques de su padre. Claro que se echó tierra encima. Por otra parte, ahora tiene bastantes deudas, y son de la clase que no le gustaría presentar ante su tío. Además, es casi seguro que el testamento de éste será a su favor. Sí, no le pierdo de vista, y por eso deseaba hablar con él, antes de que él viera a su esposa, pero sus declaraciones han resultado ciertas. He estado en la estación, y no cabe duda de que se marchó en el tren de las 6:15. De modo, que llegaría a Londres a las 10:30. Dice que fue directamente a su club, cosa que también se ha confirmado. Por lo tanto, no pudo haber disparado un tiro a su tío, llevando una barba negra. Por cierto, dije. Iba a preguntarle qué opina usted de esa barba. Creo que creció muy deprisa, durante las 5 millas que separan el Mersthau de Hunter's Lodge. La mayoría de americanos que he conocido, van muy bien afeitados. Sí, entre las relaciones americanas del señor Pease, hemos de buscar al asesino. Primero, interrogué al ama de llaves, y luego a la señora, y sus historias coinciden, aunque lamento que la señora Avery no viera a ese individuo. Es una mujer inteligente, y hubiera podido observar alguna cosa de particular, que nos pusiera sobre su pista. Tomando asiento, escribí una extensa descripción de los acontecimientos a Poirot, y antes de echar la carta al correo, pude agregar varios detalles más. La bala había sido extraída, comprobándose que fue disparada con un revólver, idéntico al que obraba en poder de la policía. Todos los movimientos del señor Avery,
durante la noche en cuestión, habían sido comprobados, y no cabía la menor duda de que había llegado a Londres en el tren indicado. Y por último, había ocurrido un suceso sensacional. Un ciudadano que vivía en Ealing, al cruzar Heaven Green, para dirigirse aquella mañana a la estación del ferrocarril del distrito, había encontrado entre los raíles un paquete envuelto en papel castaño. Al abrirlo, descubrió que contenía un revólver. Hizo entrega de su hallazgo a la policía local, y antes de la noche, se comprobó que era el que andaba buscando, el compañero del que nos había entregado la señora Avery. Había sido disparada una de sus balas. Todo esto fui agregando a mi informe. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, llegó un telegrama de Poirot. Claro que el hombre de la barba negra no era Having. Semejante idea, solo pudo habérsele ocurrido a usted o a Japp. Telegrafíeme la descripción del ama de llaves, y las ropas que vestía esta mañana, así como las de la señora Avery. No pierda el tiempo tomando fotografías interiores, que no salen bien, ni son artísticas. Me pareció que el estilo de Poirot era innecesariamente impertinente. También tuve la impresión de que sentía celos de mi posición en aquel caso, y de la serie de facilidades que se me ofrecían para solucionarlo. Su petición de que le describiera las ropas de las dos mujeres me pareció sencillamente ridícula, pero lo hice tan bien como supe. A las 11, recibí el telegrama de respuesta de Poirot. Diga a Japp que detenga al ama de llaves, antes de que sea demasiado tarde. Confundido, llevé el telegrama a Japp, que lanzó un juramento. Ese Monsieur Poirot es el mismísimo diablo. Cuando él lo dice, es porque hay algo. Y yo apenas me fijé en esa mujer. No sé si podré llegar a arrestarla, pero haré que la vigilen. Iremos allí enseguida, y le echaremos un vistazo. Pero fue demasiado tarde. La señora Middleton, aquella mujer reposada, de mediana edad, de aspecto normal y respetable, se había desvanecido en el aire, dejando su maleta, que contenía solo ropa de uso ordinario. No había la menor pista acerca de su identidad o su paradero. De la señora Avery conseguimos los datos siguientes. La contraté hará cosa de 3 semanas, cuando se marchó nuestra anterior ama de llaves, la señora Emery. Me la proporcionó la agencia Selborne, de Mount Street. Todos mis criados me los proporcionaron allí. Me enviaron varias mujeres, pero la señora Middleton me pareció la mejor, y tenía muy buenos informes. La admití enseguida, y se lo notifiqué a la agencia. No puedo creer nada malo de ella. Es una mujer tan agradable. Todo aquello era un verdadero misterio. Por un lado, resultaba evidente que aquella mujer no pudo cometer el crimen, puesto que en el momento en que sonó el disparo, estaba con la señora Avery en el recibidor. Y no obstante, debía tener alguna relación con aquel. O de otro modo, ¿por qué habría de haberse marchado con tantas prisas? Telegrafié estos últimos acontecimientos a Poirot, sugiriendo al mismo tiempo mi regreso a Londres, para hacer las averiguaciones pertinentes en la agencia Selborne. La respuesta de Poirot no se hizo esperar. Su telegrama decía lo siguiente: inútil preguntar a la agencia. Allí no habrán oído hablar de ella. Averigüe qué vehículo la condujo a Hunter's Lodge, la primera vez que fue allí. Aunque desconcertado, obedecí. Los medios de transporte de Elmersdale eran limitados. El garaje local tenía 2 Ford desvencijados, y 2 paradas de coches de caballos. Ninguno de estos vehículos había sido alquilado la fecha en cuestión. Al interrogar a la señora Avery, replicó que le había pagado el billete para Derbyshire y entregado el dinero suficiente para alquilar un taxi o un coche de punto hasta Hunter's Lodge. Siempre había uno de los Ford en la estación, por si alguien requería sus servicios. Considerando que allí nadie había observado la llegada de un extraño, con barba negra o sin ella, la noche fatal,
Todo parecía señalar que el asesino había llegado en un automóvil, que quedó esperando por las cercanías para ayudarle a escapar, y que el mismo automóvil había llevado a la misteriosa ama de llaves hasta su nuevo empleo. Debo hacer constar que las averiguaciones hechas en la agencia de Londres resultaron según los pronósticos de Poirot. En sus libros no constaba ninguna señora Middleton. Habían recibido la solicitud de la señora Avering para que le buscasen una ama de llaves y le enviaron varias aspirantes. Cuando ella les avisó de que ya había admitido una, se olvidó de hacer constar el nombre de la escogida. Un tanto desanimado, regresé a Londres. Encontré a Poirot instalado en una butaca junto al fuego, y con un batín de seda deslumbrador. Me saludó con gran afecto. Mon ami Hastings. Cuánto celebro verle. La verdad es que siento un gran afecto por usted. ¿Se ha divertido? ¿Ha ido de acá para allá con Jab? ¿Ha interrogado e investigado a su satisfacción? Poirot, exclamé. Este caso es un misterio. Nunca podrá resolverse. Es cierto que no vamos a cubrirnos de gloria con él, dijo Poirot. No, desde luego, repuse. Es un hueso bastante duro de roer. Hasta ahora no he encontrado ninguno demasiado duro. Dijo mi amigo. Soy un buen roedor. No es eso lo que me preocupa. Sé perfectamente quién asesinó a Harrington Page. ¿Lo sabe? Exclamé. ¿Cómo lo ha averiguado? Sus iluminadas respuestas a mis telegramas me han proporcionado la verdad. Mire, Hastings, examinemos los hechos metódicamente y con orden. El señor Harrington Page es un hombre de fortuna considerable, que a su muerte irá a parar a manos de su sobrino. Punto número 1. Se sabe que su sobrino se encuentra en una situación apurada. Punto número 2. Se sabe también que su sobrino es, digamos, un hombre de pocos escrúpulos. Punto número 3. Pero se ha probado que Roger Havering estaba en el tren que le llevaba a Londres, interrumpí. Precisamente, mon ami. Y por lo tanto, puesto que el señor Havering abandonó el Merseyrail a las 6:15, y en vista de que el señor Page no había sido asesinado antes de que él se marchase, ya que el médico hubiera dicho que la hora del crimen estaba equivocada, al examinar el cadáver, sacamos la consecuencia de que el señor Havering no mató a su tío. Pero queda la señora Havering, querido Hastings. Imposible. Protesté. El ama de llaves estaba con ella cuando se oyó el disparo. Sí, el ama de llaves, repuso Poirot, pero ha desaparecido. Ya la encontraremos, dije. Creo que no. Hay algo extraño en esa mujer, ¿no le parece así también a usted, Hastings? Me llamó la atención enseguida. Supongo que representó su papel, y luego se marchó sin pérdida de tiempo, dije. ¿Y cuál es su papel? Pues admitir la presencia de su cómplice, el hombre de la barba negra. No, eso no era su papel. Exclamó Poirot. Sino el proporcionar una coartada a la señora Havering en el momento en que se oyó el disparo. Y nadie logrará encontrarla, mon ami, porque no existe. No existe tal persona, como dice su gran Shakespeare. Fue Dickens, murmuré, incapaz de reprimir una sonrisa. ¿Qué quiere usted decir, Poirot? No le entiendo. Quiero decir que Zoe Havering fue actriz antes de casarse, y que usted y Jab solo vieron el ama de llaves en el recibidor poco alumbrado. Una figura vestida de negro, de voz apagada. Y por último, que ni usted, ni Jab, ni la policía local, a quien fue a buscar la señora Middleton, vieron juntas al ama de llaves y su señora. Fue un juego de niños para esa mujer, osada e inteligente. Con el pretexto de avisar a su señora, sube la escalera, se viste un traje llamativo y un sombrero con rizos oscuros, que coloca sobre los grises para lograr la transformación.
Unos toquecitos más y el maquillaje renovado, y la deslumbrante Zoe Heffernan baja de nuevo, con su voz clara y bien timbrada. Nadie se fija en el ama de llaves. ¿Por qué iban a fijarse? No hay por qué relacionarla con el crimen. Ella también tiene su coartada. Pero, ¿y el revólver encontrado en Ealing? Pregunté. La señora Avery no pudo dejarlo allí. No, eso fue cosa de Roger Heffernan, pero fue un error por su parte, que me puso sobre la verdadera pista. Un hombre que ha cometido un crimen, con un revólver encontrado en el lugar del homicidio, lo arroja enseguida y no lo lleva consigo a Londres. No, su intención es evidente. El criminal deseaba concentrar el interés de la policía, en un punto alejado de Derbyshire. Claro que el revólver encontrado en Ealing, no era el que disparó la bala que mató al señor Pace. Roger Avery, después de hacerlo disparar a su vez, lo llevó a Londres. Luego, fue directamente a su club, para establecer su coartada, y después a Ealing, solo se tarda 20 minutos. Dejó el paquete en el lugar donde fue encontrado, y regresó a la ciudad. Esa encantadora criatura, su esposa, dispara tranquilamente contra el señor Pace, después de la cena. ¿Recuerda que le dispararon por detrás? Otro detalle significativo. Vuelve a cargar el revólver, lo coloca de nuevo en su sitio, y luego, con la mayor astucia, representa su comedia. Es increíble, murmuré fascinado, y sin embargo. Y sin embargo es cierto. Bien Sur, amigo mío, es cierto. Pero el entregar esa preciosa pareja a la justicia, es otra cosa. Bien, ya para todo lo que pueda. Le he escrito, dándole cuenta detallada de todo. Pero mucho me temo, Hastings, que nos veremos obligados a dejarles en manos del destino, o lo que Dios prefiera. Todos los pillos tienen suerte, le recordé. Sí, pero siempre a un precio, Hastings. Las palabras de Poirot se confirmaron. Japp, aunque convencido de la verdad de su teoría, no pudo reunir las pruebas necesarias para hacerles confesar. La enorme fortuna del señor Pace pasó a manos de sus asesinos. Sin embargo, la mano de Dios cayó sobre ellos, y cuando leí en los periódicos que los honorables señores Avery se encontraban entre las víctimas de la catástrofe ocurrida al Armeo, que se dirigía a París, supe que la justicia quedaba satisfecha. Fin. Gracias por ver este video. Por favor, no olvides suscribirte, darle a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más en nuestro canal, Homo Lector.